Buenos días, amigo. Buenos días, compatriota. Me despierta la indignación de las noticias que escuchamos. Antes quería hoy comentar el diálogo que hay de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba. Y quería pues hacer referencia a eso. No obstante, antes quería referirme brevemente a la directa que hice anteriormente, que puse que buscaba un patrocinador y por algún comentario pues he notado que ha habido diferentes interpretaciones de lo que yo dije. Hablé de buscar un patrocinador, pero de forma metafórica, de forma idílica, y quitándole un poco, que ridiculizando el tema tan, tan recurrente que es el patrocinador ahora, que para el cubano lo más importante ahora es el patrocinador. Y en cierta medida fui reiterativo de buscaba un patrocinador, y los que no conocen de mí, los que no me conocen, pues podrán verme identificado como estar yo pidiendo también patrocinio para irme para Estados Unidos. Pero que ese no es mi caso, ¿no? Llevo unos pocos años en España, tengo nacionalidad española y tengo visa fui a Estados Unidos y me dieron visa por 10 años, aunque yo creo que los españoles no necesitan visa para viajar a Estados Unidos. Yo viajé con el pasaporte de Cuba, viajé a Miami con el pasaporte español, saqué el pasaje y me dijeron, en la agencia me dijeron que tenía visa por 10 años. Es decir, que aún tengo visa para Estados Unidos, que no es mi interés ni irme para Estados Unidos, ni ya he viajado allí, conozco las circunstancias aquellas y de momento no tengo planes de ir por allí. Que, que vivo en España. Para los que pueden ver interpretado aquello que yo ando pidiendo patrocinador. La otra interpretación que pudo habérsele dado es que yo busco un patrocinio en dinero para luchar contra Cuba. Yo no, hasta ahora no he pedido dinero para hacer algo, porque lo que he hecho lo he hecho yo en personal. Que yo no busco patrocinador para que me encaminen en esta lucha. Esta lucha es personal y unida al pueblo cubano, unida a mi pueblo, unida a mis intereses. No solamente lucho por el interés colectivo, también lucho por mi interés personal, individual, como cubano, que me siento afectado por ese régimen totalitario y que margina a la mitad de la población cubana. Entonces yo no, lo que yo hablé de un patrocinador fue metáfora, que busco un patrocinador en ti, cubano, el que no tiene. Yo busco patrocinador como el que no tiene dinero. Yo busco patrocinio con el que está en las colas. Yo busco patrocinio con el que siente el dolor de la necesidad de vivir en un país sin recursos y sin posibilidades en hecho y en derecho, de abrirse oportunidades, de abrirse camino en una Cuba libre. Estamos atados de piernas y manos. Entonces, amigo, yo no busco patrocinio ni para ir para Estados Unidos, porque puedo viajar a Estados Unidos en el momento que quiera, y que vivo en España, vivo en Europa y hace años,
Y parte de mi lucha es precisamente por haber vivido en democracia. Llevo 26 años en España, haber vivido en un país democrático, un país con derechos, en que uno puede expresar y decir lo que le venga en ganas sin ser reprimido ni ser molestado. He tenido cerca y he estado también en Europa como gobierno multinacional, una referencia en derechos humanos, en democracia, y las reglas de juego en Europa pues son bastante democráticas y se respeta la dignidad del hombre y se lucha por eso, se defiende eso. Entonces, amigo, yo no busco patrocinio, ni tampoco busco dinero para decir lo que tengo que decir y lo que digo ahora, ¿no? Así que no, yo no busco patrocinador con dinero. No quito que lo busque un día, porque para hacer política y para luchar contra el sistema en Cuba eh, hay que tener recursos. Y mis perspectivas y mis deseos es incrementar mi activismo por los derechos en Cuba, por los presos políticos, por la libertad en Cuba, la democracia. Y espero que no, que quede esclarecido de que yo no busco patrocinador. Para nada, vamos. Así como reitero, una metáfora en el buen sentido de que los cubanos tenemos que unirnos, que nosotros tenemos que solo patrocinar nuestra lucha, que los cubanos estamos solos, que los cubanos no tenemos aliados de ninguna manera, ni de ningún sitio, ni de ningún gobierno, ni de ningún país, ni de nada. Nosotros los cubanos estamos solos y nosotros mismos somos los que tenemos que patrocinar nuestra lucha, nuestra guerra contra esa dictadura que se solidiza, se mantiene, mm, y lo mantienen los países del mundo. Eh, ha habido, hemos tenido cerca, hemos tenido próxima la libertad, el pueblo se ha manifestado, el pueblo ha luchado, pero la han hundido en represión, la han hundido en amenazas, lo han hundido en cárceles. ¿Cuántos hermanos presos hay que sin derecho a voto? Y hay una comunidad internacional que no dice nada, que no se manifiesta, que no dice. A los gobiernos están en silencio, están silenciados todos. Y los cubanos están ahora pues entre dos fuerzas opresoras. Una el gobierno cubano y otra el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, en vez de defender los derechos de un pueblo humillado, mancillado, sometido, el gobierno de Estados Unidos lo que está dando credibilidad, está reconociendo un gobierno, un Estado fallido, está patrocinando un gobierno, el gobierno de Estados Unidos, está, ese sí está patrocinando la dictadura. Al ver ahora conversaciones de alto nivel, que las han habido, hay conversaciones de alto nivel con el gobierno cubano entre Estados, y la opinión de los oprimidos, la opinión de los desafortunados no cuenta, de tanta gente presa, de tanta gente maltratada, de tanta gente con hambre, de tanta gente no son importantes. Hay conversaciones a alto nivel entre gobiernos y de poco vale lo que se pueda decir allí. Lo que ya está dicho
lo que ya está expresado con ese encuentro de alto nivel entre la parte gubernamental cubana y Estados Unidos, lo que sí ya está dicho es un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a la dictadura, un reconocimiento a ese desgobierno que no gobierna para un pueblo, gobierna para unos pocos, gobierna para defender una minoría en el poder, anclada en el poder. El gobierno de Estados Unidos está legitimando ese gobierno con esas conversaciones. Esas conversaciones, no sé la trascendencia, no sé el origen, pero lo más probable es que esas conversaciones vengan de acuerdo con el gobierno de Obama. El gobierno de Obama y el gobierno cubano pues llegaron encaminaron un proyecto de normalización de relaciones en el cual se proyectaba o se proyecta en Cuba un cambio fraude, es decir, un cambio en que, en que se hagan discretas señales por parte del gobierno cubano a cambio, pues, seguir en el poder el gobierno, el sistema, la dictadura, sigan gobernando los mismos, sigan gobernando los mismos para unos pocos en desfavor de la mayoría de la población. Es realmente Es realmente indignante ver cómo el gobierno de Estados Unidos legitima una dictadura feroz, una dictadura opresiva contra un pueblo hambriento, un pueblo necesitado, un pueblo que emigra. No sé, Estados Unidos tiene las causas sociales de la emigración provocada por el gobierno de Cuba, por la necesidad que hay en el país, una migración que el canal, la vía para emigrar la estableció el gobierno con el gobierno de Nicaragua. ¿Cómo es posible que ahora venga mansamente el gobierno de Estados Unidos a hablar de qué? ¿A hablar de qué con el gobierno cubano? El gobierno cubano lo que tiene que salir del poder y entregar el poder a los cubanos, cambiar ese país entre todos, en armonía, en democracia, en que se respete el derecho del individuo. Pero hay esas conversaciones con todo lo acontecido en el mundo mundial. Es incomprensible la política de Estados Unidos, es incomprensible la política. Cuando Estados Unidos está metida en una guerra contra Rusia, es evidente que la guerra no es defender a Ucrania. La guerra que hacen los Estados Unidos es contra Rusia, es un problema de hegemonía política. Esa es la verdadera causa del accionar de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, luchar contra el poder ruso, contra la expansión rusa, contra la lucha geopolítica, en que Rusia y China le comen terreno, le comen espacio, y Estados Unidos está tan implicado en esa guerra, una por intereses geopolíticos y otro por intereses económicos. La economía de Estados Unidos, cuando hay guerra, sube. Estados Unidos está vendiéndole a Ucrania, no le está regalando ningún armamento, se lo está vendiendo y se los cobrará, pero se lo está vendiendo a la víctima que es Europa. Europa ha tenido dos guerras mundiales y Estados Unidos ha llevado la escena de la guerra a Europa de nuevo. Y ahora Europa está implicada en la guerra en Ucrania y Ucrania le están llevando armamento, le están dando armamento contra Rusia y ese armamento mayormente viene de Estados Unidos, vendido, porque Estados Unidos no regala nada. Y eso lo tendrán que pagar los contribuyentes europeos. No es concebible esa guerra planteada desde un punto geopolítico en el cual han metido Europa en ese potaje. Eso podía haber tenido otro camino, haber tenido otra solución.
antes de que desembocara la guerra. Han destruido un país y lo que han hecho es echarle fuego a mantener la guerra. Podía haber habido otra solución. Que en el caso de Cuba, pues Cuba ha sido de los poquísimos, por no decir casi único, aliado de Rusia en esta guerra inmoral, cruel contra Ucrania, en las instituciones internacionales. Cuba ha estado a favor de Rusia, o por lo menos no ha rechazado la invasión de Rusia a Ucrania. Recientemente Díaz-Canel fue a rendirle pleitesía a Putin. Entonces, ante una guerra en que los protagonistas son Rusia y Estados Unidos, y Cuba interviene a favor de una parte, no entiendo realmente qué hace Estados Unidos dialogando con Cuba. ¿Dialogando qué? Que tú vas a dialogar con un país mercenario, con un país que, que ignora los derechos del pueblo, que tiene las cárceles llenas de presos, por cualquier cosa hasta meten presos. No entiendo ese diálogo a qué nivel. Y ese diálogo, como ya dije, lo que es el reconocimiento a un cambio fraude, un cambio del que el sistema cubano no sabe qué hacer ni para dónde ir. Cuando los cubanos le intervinieron propiedades a los americanos intervino en propiedades, todas las propiedades que había extranjeras en Cuba fueron intervenidas. Y hoy están limosneando inversión extranjera, hoy están dando la vida, están dando el país, entregando el país por la inversión extranjera. ¡Qué inmoralidad! Es una inmoralidad lo que hay en Cuba. La inversión extranjera y la inversión del cubano que puede hacer y producir todo lo que, la riqueza que necesita. Al cubano no lo dejan montar una empresa, no le dejan montar un negocio. Eso de las pymes y eso es privilegio para los hijos de papá y mamá. ¿Dónde vamos a ir? Somos un barco a la deriva, nuestra isla es un barco a la deriva, totalmente. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está España? La madre patria, ¿dónde está? ¿Dónde está? No hay reconocimiento de una situación política agravada en Cuba. No hay reconocimiento en España. No, las instituciones españolas están de espalda a la realidad del pueblo cubano. Las instituciones europeas están de espalda a las instituciones europeas. Y ahora se va a Estados Unidos a negociar con el gobierno cubano. Y eso le da pues respaldo a las instituciones europeas para decir que en Cuba no pasa nada, que en Cuba normal, para reconocer el gobierno ilegítimo que está llevando el país, que ha llevado el país a la ruina, a la miseria, al hambre, a la desolación. ¿Dónde está España? ¿Qué está diciendo España con tantos presos políticos que hay en las cárceles? ¿Dónde está España con el hambre que está pasando un pueblo que no la conoce? No la conoce nadie, solo los cubanos somos los que expresamos la realidad del mundo, de nuestro país. ¿Cuánta gente hay hoy sin comer en Cuba? ¿Cuánta gente hay sin medicamentos, sin atención de ningún tipo? ¿Cuánta gente reprimida por decir algo en Facebook, por decir algo? ¿Dónde están las instituciones europeas? ¿Dónde está España? Y Estados Unidos pues legitima ese gobierno. Estados Unidos pues pone más de espalda aún a España, que podía influir en Europa, podía influir en un cambio en Cuba, podía tener una voz, un cantante podía tener una voz, nada de eso. Legitimación de una dictadura cruel, feroz, que debe terminar. Y somos nosotros, cubanos y adentro, no, esto es una evidencia de que estamos solos. Estamos solos, solo nosotros podemos cambiar el país, solo nosotros podemos cambiar el país, estamos solos. Olvidémonos del mundo, olvidémonos del mundo, el mundo no existe, existen en el mundo intereses económicos, intereses políticos, pero no existe el interés del pueblo cubano, está mancillado, está olvidado, está ignorado. Luchemos nosotros, cubanos,
tenemos que seguir la lucha y cambiar nosotros, no pensar en que nadie nos va a cambiar el país. Nadie nos va a cambiar el país. El país lo vamos a cambiar nosotros con virarlo al revés. Y hay que virarlo al revés. Hay que virar el país al revés, porque Estados Unidos es un patrocinador, vale la redundancia de la palabra bendita, patrocina el gobierno, porque lo está reconociendo, lo está legitimando. Y si Estados Unidos legitima el gobierno de Cuba, lo estará legitimando Europa, lo estará legitimando España. Esas conversaciones son de legitimación de una dictadura feroz que tiene a medio pueblo metido en la cárcel, que tiene un pueblo metido en el hambre y la miseria más absoluta, que tiene un pueblo emigrando para cualquier parte del mundo. Somos nosotros cubanos, esto es una muestra. Este diálogo entre el gobierno de alto nivel, entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos es una muestra, una prueba eficiente, fehaciente, una prueba de que estamos solos en el universo. Somos los cubanos de adentro y de fuera los únicos que podemos activar un accionar para cambiar nuestra patria, para cambiar nuestro país. Y ahí debes estar tú también. Y hay que hacer individualmente cualquier cosa que sea posible por aproximarnos a un cambio que no venga de afuera, un cambio que no venga de nadie, un cambio que venga de nosotros mismos, los cubanos. Hermano, un abrazo, los quiero y quiero mi Cuba libre.